mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, bien chicos, vamos a empezar. ¿Alguien me quiere decir qué es o qué entienden por influencia social? Muy breve, muy breve. ¿Qué entenderemos por influencia social? ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿De a dedazo? Híjole, ya ven, me están quedando mal. Muy mal. Ok, Alexandra, fuerte. Pues chance es algo así como de que, pues si alguien, ¿cómo se podría decir? Que tú te puedes juntar con alguien, ese alguien hace determinadas cosas, entonces tú ves sus actitudes y todo lo que hace y como que tú también lo quieres hacer y lo empiezas a hacer y cosas así. Ok, ok. Bien, es algo que alguien hace y que de alguna manera promueve que tú lo realices también. ¿A eso te refieres? Ujú. Ok. ¿Quién más alzó la mano? Silem, fuerte. Hola, profesora. Buen Bueno, día, lo que Silem. yo entiendo como influencia social, creo que es todos aquellos individuos que participan en una socialización. Ok, correcto. Muy bien, Silem. Excelente. Bien, chicos, vamos a ver que la influencia social es una parte fundamental de la psicología social. De hecho, es uno de los elementos que más estudia esta rama de la psicología. Y dentro de la influencia social hay varios temas o varios conceptos que son inherentes a la psicología social, es decir, que son fundamentales para poder entenderla. Quiero recapitular, la psicología social estudia al individuo en un contexto social donde se ve influenciado por el comportamiento de las demás personas. Se diferencia de la sociología porque pues no estudiamos ni las costumbres, ni la historia, ni el comportamiento de la sociedad, de los grupos. Estamos estudiando en psicología social a los individuos en un contexto social. En este caso, todos sus valores, sus prejuicios, elementos como discriminación, y en este caso la influencia social, como ustedes bien lo dicen, es fundamental, porque pues no somos seres aislados, somos seres sociales donde nos relacionamos con la gente, y la gente tiene que ver con nuestro comportamiento. No nos comportamos igual en el salón de clases, o a veces sí, que en una fiesta, o con nuestros padres, o en una reunión familiar en diciembre. Nuestro comportamiento está de alguna manera determinado por la influencia o por el contexto social en el que nos encontremos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, muy bien, entonces lo dejamos hasta el final las dudas. Bien, dentro de la influencia social, jóvenes, hay un término muy importante que ustedes pudieron ver en la parte teórica, perdón, que es la obediencia. ¿La obediencia qué es? De hecho, desde niños o desde cuando somos pequeños nos dicen que tenemos que ser obedientes, ¿no? Decimos a nuestros hijos, o en este caso sus papás les dijeron que deben de obedecer a sus papás, a sus maestros, para ser personas de bien, ¿no? Sin embargo, la obediencia tiene que ver con un nivel de su psique más profundo. En este caso, la obediencia social es un tipo de influencia. Es decir, hay una persona de autoridad que va a hacer que tu comportamiento cambie o se adecue a una circunstancia. Concretamente, la obediencia social, técnicamente, es un tipo de influencia social en la que una persona acata las órdenes directas de otra. Normalmente tiene que ver algún tipo de autoridad. En este caso, ¿cuáles son los tipos de autoridad? Pues los profesores, los papás, los gobernantes. Hoy por hoy nosotros estamos en esta situación de contingencia, estamos acatando una autoridad. En este caso nos dicen, quédate en casa. Y nosotros estamos obedeciendo, o la mayor parte de nosotros estamos obedeciendo esa orden que va directamente de la Secretaría de Salud. No salgan de casa, y mucha gente efectivamente acatamos esa orden porque al final es una orden sutil, aunque ciertamente sabremos que en algún momento habrá alguna repercusión monetaria, si es que la hay, pero en realidad nosotros estamos influidos socialmente. Hoy podemos verlo como un claro ejemplo, lo que está pasando en esta situación de contingencia. Y bien, ¿alguien
muy concretamente, ¿me quiere recordar qué es lo que más le llamó la atención o cuál fue el proceso en el que se llevó a cabo el estudio de Stanley Milgram? ¿Lo recuerdan? Ustedes ya lo vieron en el video, de hecho les pedí que hicieran un análisis de él muy general. ¿Alguien recuerda en qué consiste este experimento que hizo Stanley Milgram? ¿Quién dice yo? ¿O ya no se acuerdan? ¿Alguien, chicos? ¿Nadie? ¿O yo digo quién? Vamos, chicos, participen. Ok, Ángel, te escuchamos fuerte y claro. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de a qué se refería o qué nos hablaba el estudio de Stanley Milgram? El de los choques eléctricos, ¿te ayuda un poquito? Bueno, es que, bueno, yo lo que más me llamó la atención de ese video fue de que, ¿cómo es que, digamos, el profesor es el de la bata blanca? Hacía que la persona se quedara ahí por la forma en que le hablaba, que se quedaba ahí con forma de obediencia. Y entonces el otro, sí, no lo quería hacer, pero, o sea, el otro como que lo obligaba a hacer lo que él decía. ¿Por qué creen, muy bien Ángel, excelente, y va esta pregunta para todos, ¿por qué creen que las personas, a pesar de que no querían hacerlo, y porque algunas de ellas pues sabían que estaba mal, ¿por qué continuaron? Y de hecho un dato importante es que, por ejemplo, aquí les pongo, el 63% de los sujetos obedecieron hasta el final, hasta el grado de saber que ya podía inclusive peligrar la vida de aquel a quien estaban sometiendo a los choques eléctricos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen que llegó hasta ese punto? Contradecir contra los propios, inclusive hasta los propios valores, que es defender la vida. ¿Ustedes por qué lo creen? ¿Por qué llegaron a ese punto? ¿Alguien que quiera tratar de interpretar o de entender por qué llegaron a ese punto? Persuasión, jóvenes. Ese es el punto, persuasión. Sí. Efectivamente, nosotros, y lo vamos a ver ahorita, se van a dar cuenta que nosotros siempre estamos siendo persuadidos, y lo vamos a ver inclusive en la publicidad. Todo el tiempo nos están persuadiendo a que nuestro comportamiento cambie, independientemente de nuestra idea o de nuestros valores o de nuestros propios pensamientos de manera individual. La persuasión es un punto fundamental en nuestro comportamiento. Nosotros como profesores, yo inclusive ahorita estoy haciendo un ejercicio de persuasión con ustedes, ¿no? Tal vez si les dijera, ¿saben qué, chicos? El que me diga correctamente esta respuesta no hace final o no hace examen de bloque. Bueno. Les apuesto que todos me estarían diciendo la respuesta. ¿Por qué? Es una forma de persuadir su comportamiento o de tratar de que su comportamiento se modifique. En este caso, y para ir continuando, el estudio de obediencia de Milgram tenía varios elementos importantes, ¿no? Primero, que eran órdenes verbales. Ni siquiera se le estaba haciendo o tratando de crear, de que esta persona que estaba tocando los botones, ni siquiera él iba a tener algún padecimiento, no se le estaba torturando, o sea, era una persuasión que no era coercitiva, y ahorita vamos a ver qué es persuasión coercitiva, simplemente eran órdenes verbales. Ni siquiera él implicaba que él estuviera sufriendo, ¿no? Él simplemente estaba siguiendo órdenes verbales. Ciertamente le estaban comentando, ¿no? Por favor, continúe, el experimento exige que usted continúe, es absolutamente esencial que usted continúe, usted no tiene otra opción, sino que tiene que seguir adelante. Si se dan cuenta, simplemente era estarlo persuadiendo a que su comportamiento continuara. Y las personas de alguna manera tenían la capacidad de decidir o de no decidir continuar. No sé, no recuerdo si en este experimento se pudo ver personas que sí dejaron de hacerlo. La verdad que no me acuerdo, pero en otro experimento, porque estos experimentos, créanme, se repiten constantemente en la psicología, hay personas que definitivamente se levantan del lugar y se van, porque deciden no seguir esta situación de obediencia independientemente que sea una persona de autoridad o que no lo sea. Por eso ven afuera en la calle gente sin cubrebocas, gente que se va a la playa
Gente que al final está haciendo su vida de manera normal, porque dice, yo no voy a seguir las órdenes de una persona. Y esto lo podemos ver hoy en día. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No. Perfecto. Entonces, bien, en este experimento hecho por Milgram se pudo comprobar que un individuo es capaz de acatar órdenes, perdón, que pueden atentar contra la vida de un individuo siempre que sean emitidas por una persona de autoridad. Y esto también lo podemos ver, por ejemplo, en las guerras, ¿no? Las personas, por ejemplo, en Irak, van a la guerra, pelean, dejan la vida, o algunos regresan, matan a las personas y aún así siguen acatando órdenes, ¿no? Independientemente que vaya en contra de su propia vida o de la vida de las demás personas. Y esta es una dinámica que dentro de la psicología estudia mucho a esas personas. E inclusive, un dato interesante de la psicología es que las pruebas psicométricas, las pruebas psicológicas empezaron a surgir en las etapas de las guerras, porque había gente que regresaba de las guerras psíquicamente destruido. Y por eso los psicólogos empezaron a preocupar de qué está pasando con estas psiques, por qué la gente llega y se suicida a los meses de regresar de la guerra, qué está pasando con estas mentes. Es por ello que los psicólogos, no recuerdo exactamente en qué época, pero empiezan a crear estas pruebas psicológicas para medir o para entender, identificar qué es lo que está pasando en estas mentes. Y bueno, pues todo tiene que ver con un proceso de entender el comportamiento y la psique de los individuos. Y bueno, continúo. En el experimento de Milgram, los individuos obedecen, pero saben que lo que están haciendo está mal. Tienen la conciencia, pero independientemente de ello, continúan haciendo lo que se les está solicitando. En la persuasión, el objetivo es producir un cambio de actitud real y duradero. En este caso, ciertamente este individuo lo estaba persuadiendo a cambiar su comportamiento, pero hay diferentes como escalas de persuasión, ¿no? Hay personas o hay objetivos que quieren que cambies inmediatamente tu conducta, pero hay lugares o momentos en donde quieren que el cambio de conducta sea de alguna manera persistente. Ok. Continúo, chicos. Factores determinantes de la obediencia. La distancia social de la víctima, en este caso no había un tipo de vínculo. Chicos, permítanme un momentito, no tardo, denme un segundo, ¿ok? Okay, perdón, chicos. Ok, continúo. En este caso, la distancia social de la víctima es muy importante, particularmente en el caso de Milgram. La persona de bata no lo conocían, no había como un antecedente previo. Y si se dan cuenta, por ejemplo, ustedes cuando llegan en un primer momento a clase, se portan súper bien el primer día, no tienen mayor problema en cuestión de seguir las acciones, pero ¿qué pasa a lo largo de las semanas? Empieza a generar cierta familiaridad y por tanto los niveles de obediencia disminuyen significativamente. Es decir, que ya no hay tanta distancia emocional y que ya hay cierto conocimiento, lo que obliga a que pues ya hay cierta familiaridad, cierta cotidianidad y se acaba este poder de distanciamiento. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Conste, ¿eh? Porque esto viene en su examen. Y bien, la cercanía y la legitimidad de la autoridad. Por ejemplo, no es lo mismo cuando se comportan en un salón de clases, o un maestro regular, o cuando llega, por ejemplo, la directora, ¿no? Que se supercuadra. Es diferente los grados de autoridad y el grado de institucionalización de la autoridad. Ok, es parecido a este elemento. Bien, chicos, sigo. Y esto viene particularmente en su examen. Creo que ha quedado claro, pero quiero hacer la diferencia. Recordemos que la persuasión es básicamente tratar de tener cierta influencia social para influir en la conducta o el comportamiento de la persona. Hay dos tipos de persuasión. La persuasión en términos generales, que no tiene que ver con algo que le implica al individuo. Es decir, por ejemplo, en la publicidad nos están persuadiendo, pero también no pasa nada si nuestro comportamiento de alguna manera no cambia. Sin embargo, en la persuasión coercitiva tiene que ver algún tipo de represión
o algún tipo de actividad punitiva. Es decir, por ejemplo, la persuasión coercitiva se da cuando las mujeres, por ejemplo, van a marchar y empiezan, por ejemplo, contra el feminismo, a favor del feminismo, y llegan a la Plaza del Zócalo y empieza una represión con los policías o inclusive las meten a la cárcel o las golpean. A eso se le llama persuasión coercitiva, es decir, cuando hay una represión, cuando hay una situación punitiva o cuando tiene que ver como un factor que es agresivo para la persona. ¿Sí queda claro entonces la diferencia entre persuasión y persuasión coercitiva? ¿Alguien me quiere dar en sus propias palabras rápidamente cuál será entonces la diferencia entre persuasión y persuasión coercitiva? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿No? A ver. Chicos, ¿qué pasó? ¿De verdad? Hombre. Bueno, está bien, sigo. Continúo, jóvenes. En este caso ya les había comentado que la situación de persuasión se da en la publicidad, ¿no? Todo el tiempo nos están persuadiendo a que compremos algún tipo de producto para resolver o sustentar algún tipo de necesidad, ¿no? Aunque muchas veces, ojo, la publicidad nos está creyendo, nos está tratando de implantar en nuestra psique que necesitamos ese producto, aunque muchas veces y la mayor parte de las veces no la necesitamos. La publicidad es entonces una ruta de persuasión dependiendo del producto al que se trate. En este caso hay una ruta central que es para generalmente publicidad o productos de mayor costo, se van como directamente a la necesidad. Tú necesitas una casa, tú necesitas un coche, tú necesitas un iPhone 11 para estar al 100% en cuestión de tecnología, etcétera. Y hay una ruta periférica, que es el tabaco, las bebidas, la ropa, que es algo que sí les interesa, pero pues al final buscan otras alternativas para persuadirnos a su compra. En este caso, los anuncios publicitarios son un ejemplo común de persuasión para la compra de productos y es posible que se utilicen mensajes subliminales para persuadir al consumidor de comprar determinados tipos de productos. Ok, chicos, díganme, si no me dicen, yo elijo, ¿eh? Díganme qué es un mensaje o qué entienden por mensaje subliminal. Vas, Lira. Te escucho muy lejos, Lira, fuerte. No sé si te puedes acercar más a tu computadora. ¿Sí tienes audio, Lira? Miguel, en lo que Lira se incorpora. ¿Tienes audio? ¿Puedes abrir tu micrófono, Estrella? ¿O Ventura? Ok, Silem, ya, de modo, les ganó. Fuerte, Silem. ¿Qué serán los mensajes subliminales? Yo pienso que los mensajes subliminales son aquellos anuncios publicitarios que contienen otra idea, que muestran algo, pero en realidad significan otra cosa. Ok, bien, excelente. Alexandra. Bueno, en lo que yo investigué dice que utiliza estímulos que no son percibidos conscientemente, pero que influyen en nuestra conducta con la finalidad de lograr determinados objetivos. Efectivamente, y eso es. Yo les voy a mostrar, y creo que ustedes también ya lo vieron, un experimento llevado a cabo por James Vicari en 1957. Desde mucho antes, realmente la publicidad busca cambiar el comportamiento de los individuos, pero empezaron a hacerse ya investigaciones más a fondo o más en forma para determinar algunas de los resultados que querían obtener en este caso, ¿no? Se llevó a cabo por, como les comentaba, James Vicari en 1957 y esto se dio en una sala de cine. Creo que ustedes lo vieron porque se los mostré en las diapositivas. En este caso, en 1957 se puso en una sala de cine, en la película de Picnic, tal vez ustedes no la han visto, es bastante vieja, un mensaje tan rápido que decía dentro de del video, donde mencionaba esta premisa. ¿Tienes hambre? Coma palomitas de maíz y beba Coca-Cola.
Era tan rápido la proyección de esta afirmación que conscientemente o a nivel consciente los individuos que percibían o que estaban viendo la película no llegaron a percibirlo. Conscientemente no llegó a hacerse, a visualizarlo. Sin embargo, sí pudieron observar, me imagino que hicieron una prueba antes y después, es decir, contabilizaron cuántas personas compraban antes de hacer esta proyección y después de esta proyección. Aquí los resultados que nos dicen es que 45.699 exposiciones y el consumo creó un 57.7% de palomitas, es decir, que se incrementó un 57.7% más de compra de palomitas y un 18.1% más, se consumió más Coca-Cola que cotidianamente en función de esta premisa. Entonces, de ahí nos dieron en adelante, fue como la puerta abierta a crear este tipo de mensajes subliminales. Ciertamente todavía hay sus reservas, todavía siguen siendo estudiados, hay algunos muy obvios, hay algunos muy evidentes, pero también no se tiene un 100% de legitimidad, ¿no? Todavía se siguen estudiando, sí son utilizados, hay algunos que sí tienen este impacto y mientras más ustedes sean conscientes de que están siendo persuadidos para la compra, es de alguna manera una forma en la cual podemos evitar que tanto tiempo se nos esté bombardeando con el consumo de productos. Y en este caso, jóvenes, hay técnicas que se utilizan en la publicidad que consisten en distorsionar las imágenes de modo que a nivel consciente no se puedan percibir, pero que en nuestra psique, y lo vamos a ver en el tercer bloque con Freud, vamos a ver que hay 3 niveles en nuestra mente según Freud. El nivel consciente, que es la parte superior, que es lo que estamos hablando ahorita, a nivel preconsciente, que es un nivel intermedio, y a nivel inconsciente, que es decir, es el material psíquico al que nosotros no tenemos alcance. Es decir, por ejemplo, todo aquello, todas nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras fobias, la parte sexual, la parte de represión, está a este nivel inconsciente. Y generalmente se llega a este nivel inconsciente con una terapia psicoanalítica o en los sueños. Es la forma en la que este nivel inconsciente se manifiesta al nivel consciente, mediante los sueños. Y eso lo vamos a ver en el próximo bloque. En este caso, las figuras, aunque no se pueden ser percibidas conscientemente, son captadas a nivel inconsciente y de alguna manera nuestro comportamiento se modifica. Dice la terapia que cuando tú haces consciente lo inconsciente es cuando hay una modificación en la conducta, cuando tú superas un problema. Es decir, la terapia tiene el objetivo de que tú seas consciente de aquello que tú no sabes de ti mismo. Suena bastante extraño, pero se da en la terapia psicoanalítica. Entonces, ese es el objetivo de la terapia psicoanalítica. Y bien, en este caso, también una de las formas en las cuales nos están bombardeando todo el tiempo es con una sobrecarga perceptiva, es decir, generalmente en un mismo video, en una misma publicidad, hay elementos de color, elementos de textura, elementos de sonido, con el objetivo de hacer variaciones bruscas en lo que estamos percibiendo para que no sea tan evidente. ¿Ok? Sigo, jóvenes. Respecto a su trabajo, hay algunos que ustedes ya me lo entregaron, los que ya me entregaron ya no hagan la modificación y aquí les pido por favor que en su trabajo 10 dice, escribe 4 ejemplos de publicidad o eslogan de diferentes productos que quieren vender la emoción o experiencia y lo que en realidad te quieren, lo que tú estás obteniendo. En este caso les pido que sean 4 ejemplos de publicidad diferentes, es decir, si me van a poner Coca-Cola, Sabritas, Nike, etcétera, que sean 4 ejemplos de 4 productos diferentes que me digan qué emoción, experiencia o idea les están vendiendo y qué en realidad van a obtener. En este caso, yo les decía, refresco, les están vendiendo una bebida azucarada, gasificada, que es la Coca-Cola, que es el producto final que te van a vender. Sin embargo, en realidad lo que te están vendiendo es la felicidad. Estás destapando la felicidad cuando compras una Coca-Cola, ¿no? Y en la medida que ustedes sepan o sean conscientes de que este juego psíquico nos están llevando a cabo, pues es cuando ustedes van a poder hacer un alto y reflexionar acerca de por qué consumen lo que están consumiendo, ¿no? Bien, ¿dudas hasta acá, jóvenes? ¿Ninguna? Bien. ¿Alguien?
¿No? No. Okay. Voy con la última parte. Voy con tribus urbanas. Con esto estaré concluyendo la parte teórica. Todo esto viene en su examen, entonces, ojo, mucha atención. Voy con tribus urbanas. Para no irme, porque creo que ya no tengo mucho tiempo, para no irme más despacio, voy a darles los términos, los conceptos. Una tribu urbana, jóvenes, es un grupo de personas. Generalmente son jóvenes. ¿Por qué son jóvenes? Porque están buscando su identidad. Están buscando saber quiénes son. Por eso son más susceptibles a buscar un grupo donde ellos se sientan cómodos, donde tengan una forma en la que se puedan sentir parte de. En este caso, son miembros que comparten una identidad y la exhiben orgullosamente. En este caso, su forma de vestir, sus reglas, la forma en la que se comportan, sus gustos musicales y bueno, generan una misma ideología. En este caso, algunos ejemplos de tribus urbanas, como ustedes bien lo conocen, son los darketos, millennials, emos, escatos. Tal vez en algún momento de su vida ustedes han pertenecido a alguna tribu urbana. Ya me lo dirán cuando regresemos de la cuarentena, probablemente. Ya no vamos a regresar. Ay, claro que sí. No. Claro que sí. Sí, sí tenemos que regresar. Es un sexto semestre. Tenemos que regresar. Vamos a morir todos, ya. No, Lira, no moriremos. Menos ustedes. Ok, bien. No me voy a ir más a fondo. Hippies es muy clásico, los años 60. Góticos, a mí me tocó ver todavía, sobre todo en mi periodo de preparatoria, góticos bastante extremos, eran bastante interesantes. Y bien, no me voy a ir más a fondo. Y voy con la última parte, que son las sectas, que tal vez, inclusive puede ser que alguno de nuestras familiares esté inserto dentro de una secta en México. Sí. Hay muchas sectas en México, muchas. Yo haciendo una investigación me puedo dar cuenta de que, híjole, de verdad nos invaden. Yo estoy con los masones, no sé si sabía. Muy bien, Lira. Ok, bien, entonces... Ok, bien, entonces, ¿qué es una secta? Es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Es decir, en este punto ya no simplemente es una tribu urbana, que formas parte, te gusta la misma música, te gusta la misma forma de vestirte, la ideología, etc. Va más allá, es un nivel superior. Las sectas Vamos a conquistar México. Efectivamente, ¿no? Buscan tener un poder absoluto de tu comportamiento, de tus finanzas, sobre todo, de tu forma de actuar y de pensar. Inclusive ha habido sectas, jóvenes, no sé si ustedes sepan, donde ha habido suicidios masivos, ¿no? Sí, es un sacrificio. Es un sacrificio que generalmente está atribuido a un ser espiritual, pero no recuerdo ahorita exactamente el nombre. Fue una secta muy famosa en Estados Unidos donde hubo un suicidio masivo de más de 100 personas, donde estaba atribuido a que un tipo de sacerdote, no propiamente podría llamarlo sacerdote porque no entra dentro de la religión católica, pero tenía este poder para disuadir o persuadir a sus adeptos para quitarse la vida. Sí, fue el señor Jim Jones, creo, algo así, ¿no? La verdad que no recuerdo el nombre, se los debo, pero sí, esto es muy claro. Los grupos religiosos fanáticos son ejemplos de personas que están bajo la influencia de la obediencia social. Y yo les ayudo con esta respuesta a su pregunta. ¿Por qué las sectas influyen tanto en el comportamiento de las personas que pertenecen a ellas? Varios puntos. Influencia social, obediencia, persuasión y sobre todo, persuasión coercitiva. ¿Okay? Sobre todo la persuasión coercitiva. En este caso, algunas de las sectas, no me quise ir muy a fondo en México, pero por ejemplo una secta que se considera secta, no sé, igual, no voy a ir más a fondo porque tal vez hasta ustedes puedan estar dentro de ellas, son Pare de Sufrir, que es bastante... Le dio miedo. No quiero irme más a fondo porque yo respeto ideologías. Le da miedo también. No, siempre respeto. Por ejemplo, Pare de Sufrir es una de estas sectas, las misiones de Sadaí y, por ejemplo, la cienciología, que es tan común en los artistas de Hollywood,
que tiene que ver más con tener los recursos, que todos sus recursos están enfocados en esta secta, y tiene que ver con ser parte, estar integrado al 100%, ¿no? Hay ciertas sectas que te restringen más, que te restringen menos, y así es este punto. Ok, y jóvenes, con esto estoy terminando la parte teórica. Chicos, me quedan 3 minutos para terminar esta clase. ¿Alguien tiene alguna duda? No, yo no, maestra. De los trabajos, ¿hasta cuándo los recibe, pero? Ok, los trabajos. Chicos, el día de mañana se abre examen, tanto de psicología como de orientación. Los trabajos yo los voy a revisar. Si me lo pueden entregar todo hasta el jueves, porque acuérdense que el primero no se trabaja, por favor. No se trabaja, quiero descansar. Entonces, el jueves que me los envíen, y mi objetivo es que el día lunes yo ya les esté dando calificaciones, tanto de orientación como de psicología. Sale. Entonces, tienen hasta el jueves para entregarme todo lo que me deban. Yo probablemente el día jueves o viernes, no, jueves tal vez, les voy a publicar o estaré publicándoles cuáles son las actividades que tengo registradas, tanto de orientación como de psicología, para yo darles su calificación el día lunes, a más tardar el martes, y que ya ustedes cierren conmigo para que puedan ir cerrando con sus demás materias, y probablemente ya en la semana del 11 yo les estaré publicando evaluación del tercer y último bloque, y pues espero que sí regresemos, jóvenes, por lo menos una semana. No. Que sí. Ok, ¿alguna otra duda? Ángel, Alexandra, Ventura, ¿alguien dudas? Me quedan un minuto. ¿Nadie? Ok, chicos, pues me da gusto saber que están ahí. Ojalá pronto nos podamos volver a ver para que festejen su clausura, su cierre de etapa de preparatoria. Bueno, eso es. Ya nos estaremos viendo muy pronto. Cuídense, No, chicos. Sí, profesora. Cualquier duda me mandan mensajito a correo, y por favor envíenme sus trabajos a la brevedad.